Buen día a todas, a todos y a todes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de las recomendaciones 08, 09 y 10, todas del 2025, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que dará a conocer la presidenta de este organismo. A nombre de esta comisión, agradecemos su presencia esta mañana y les mandamos un saludo cordial a quienes nos siguen por la transmisión de nuestras redes sociales. Para iniciar este acto, me permito presentar a quienes se encuentran en nuestro presidium. Iván García Gárate, primer visitador general de esta comisión. María Luisa García Hernández, cuarta visitadora general de esta comisión. Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Asimismo, agradecemos la presencia de las colectivas que acompañan a las víctimas en este día. Para comenzar este acto, les invitamos a ver el siguiente video testimonial. Era un niño cariñoso, un niño muy tierno, muy respetuoso, que cuando veía a su papá los días que él descansaba y se ponía a hacer talachita en la casa, él estaba ahí con él. Lo que a él le gustaba era estar de repente en la laptop, le gustaba el hip hop, sus videojuegos. Lo empezó a buscar y le pidió el apoyo a los de Central del Metro. Le digo, ¿sabes qué? Estoy buscando a mi hijo. Le digo, soy la señora de las tortas, de ahí de la salida de la línea 1. Y me apoyaron los policías en vocearlo, pero no había señal. Me hicieron el reporte y lo estaban buscando también en patrullas. Terminé de buscarlo de Pantitlán hasta como por las 2 de la mañana. Acudimos a Capea el 29 de septiembre, un día después de su desaparición. Acudimos a levantar la denuncia y pues la respuesta de las autoridades en su momento pues fue muy sin ningún interés. En aquel entonces Capea lo maneja como la edad de la rebeldía, ¿no? Ellos nos decían que si yo como mamá no me había tomado en cuenta que si Braulio estaba ya en drogas, que si ya estaba con la novia, que si se había salido de la casa por berrinches, que si yo lo maltrataba. Recibo un citatorio por el entonces Ministerio Público para notificarme precisamente eso, que al no haber líneas de investigación la carpeta se iba a archivar. La búsqueda fue por parte de nosotros. Pedí permiso a los camiones, a los transportes que me dieran la autorización de poder pegar un fotovolante de mi hijo. Caminamos todo lo que fue la Venustiano Carranza, la zona de Caracol, caminamos hacia lo que es Nezahualcóyotl. Yo estuve recorriendo todos los hospitales, hasta los hospitales privados. Abrigado ya con las demás personas, las demás familias, pues obvio que nos sentimos respaldados y empezamos a tener acciones más enfocadas a nuestras búsquedas. Lamentablemente esa parte de la alerta Amber que pues vaya que sale demasiado tarde. La impotencia de que hubiera tenido un maltrato. Segunda, si hubiera estado en trata de personas. La tercera, la venta de órganos, que si lo tienen explotando, trabajando laboralmente, eran muchas cosas. Y le dice a mi esposo, dice, lo siento mucho, ya encontramos a Braulio. Pues que había aparecido muerto. Ya nos narra todo lo que sucedió, el carro que lo embistió, a qué altura había sido, casi de donde estaba yo. Y pues un carro que persiguió a este fulano, que lo pudieron detener. No hay una coadyuvancia entre instituciones. Cada quien trabaja por su lado. No hubo un cruce de información. Jamás registraron el accidente. Incluso el día de que se levanta la denuncia ahí en Capea también nos mostraron unas carpetas
pero pues no había ningún dato relacionado con mi hijo, ni con el accidente. Cuando se hizo el levantamiento del cuerpo, él fue el que da el peritaje de que es un joven de 20 años, que él fallece a las 8 de la noche exactamente. Como no había familia que lo reclamara, pues ellos optan por llevarlo a la fosa común. Creo que mi hijo hubiera tenido una mejor defensa en su momento, porque para mí no fue justo lo que pasó con mi hijo. Si bien se le sentenció a esta persona, pero creo que eso hubiera sido muy diferente. Viendo las agravantes desde el momento en que es el impacto de mi hijo, el momento en que lo arrastran, y esta persona, estando consciente que va la persona abajo, decide seguir. Nos hubiéramos evitado muchos años de dolor y de angustia, ¿no? Esta búsqueda se dio a raíz de que Braulio desaparece y por los mitos que se decían que la habían visto con su hermano. Pero siempre fue esa ilusión. Justicia creo que no la hay. Sinceramente, por más que se pueda hacer, no va a haber justicia. Creo que es algo imposible, ¿no? Pero tal vez teniendo a mi hijo presente sería la solución. A continuación, le daremos el uso de la voz al primer visitador general, Iván García Gárate. Muy buenas tardes. Me corresponde hacer la presentación de la recomendación 08, diagonal 2025, por deficiencias en la búsqueda de un adolescente desaparecido que configuraron una desaparición administrativa, que tiene como autoridad responsable a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Esta recomendación también reconoce a 5 víctimas directas. Aproximadamente a las 16:45 del día 28 de septiembre de 2016, Braulio Basilio Caballero, de 13 años de edad, salió de su domicilio hacia el trabajo de su madre, siendo que aproximadamente a las 17 horas se dirigió al paradero ubicado en la estación Pantitlán del sistema de transporte colectivo Metro, donde se encontró con su madre, quien trabaja en las inmediaciones de dicho paradero. Unos minutos después, dejó ese lugar sin que se volviera a tener conocimiento de su destino. Ese mismo día, el 28 de septiembre de 2016, aproximadamente a las 17:30 horas, sobre la avenida Canal de Churubusco con dirección de norte hacia el sur, casi a la altura del eje 1, el conductor de un automóvil observó que una camioneta blanca atropelló a quien posteriormente se supo que se trataba de Braulio Basilio Caballero. Por los hechos anteriores, Braulio Basilio Caballero fue trasladado al Hospital General Balbuena, en donde a las 20:15 horas del 28 de septiembre de 2016, el médico adscrito de servicios al Servicio de Urgencias del Hospital General Balbuena, de la entonces Secretaría de Salud del Distrito Federal, dio aviso al agente del Ministerio Público, adscrito a la agencia investigadora IZC-3 de la PGJDF, por la defunción de un masculino aproximadamente de 20 años de edad. Minutos después, a las 20:19 horas, se inició en la agencia investigadora de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la respectiva carpeta de investigación por el delito de lesiones por tránsito. Cabe señalar que en ese momento la carpeta de investigación iniciada señaló que la probable comisión del delito se cometió en contra de una persona, al parecer de sexo masculino, quien está como desconocido. A partir de ese momento empezaron una serie de hechos y de omisiones que a partir de la documentación de esta comisión ha determinado que se violaron el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada con la debida diligencia, en particular la omisión de realizar una investigación efectiva ante la desaparición de personas. También el derecho a la seguridad jurídica en relación con el derecho a la verdad respecto de las personas de identidad desconocida, en particular por omisiones de la autoridad en la identificación de personas de identidad desconocida, así como en la búsqueda y con la localización de sus familiares. El primer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, así como de las garantías necesarias para su protección.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los derechos humanos en su conjunto constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden ejecutivo mexicano. Sobre la cuestión, el artículo 4 del apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a la protección de los derechos humanos, establece que los derechos humanos en su conjunto conforman el parámetro de regularidad constitucional local. Asimismo, que estos pueden ejercerse a título individual o colectivo y tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. El segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse a partir de los principios de interpretación conforme y pro persona. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que el principio de supremacía constitucional implica que a la eficacia normativa directa de la Constitución se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. En sentido amplio, la interpretación conforme implica que todas las autoridades del Estado mexicano deben interpretar las leyes a la luz y conforme a los derechos humanos previstos en la Constitución y tratados internacionales. Mientras que en sentido estricto implica que cuando existan varias interpretaciones válidas, preferirá aquella que sea acorde a la norma constitucional y a los instrumentos internacionales. A partir de ese contexto, se determina el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada con la debida diligencia. El derecho de toda persona a ser buscada es aquel derecho subjetivo a partir del cual el Estado tiene la obligación permanente de realizar una búsqueda inmediata, acuciosa y diligente de la persona desaparecida a través de una investigación parcial y efectiva hasta que se determine con certeza la suerte y o paradero de la persona desaparecida, así como sobre la identidad de quienes perpetraron la violación. Tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este derecho subjetivo compromete al Estado a una búsqueda en el que todas sus autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, con todos los recursos y medios institucionales disponibles y en completa coordinación, ejecuten sin dilación, incluso de oficio, de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua y sin estigmatizaciones, con un enfoque diferencial y permitiendo la participación sin reserva de las víctimas, todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona reportada como desaparecida, bajo la presunción de que está viva, salvo que exista evidencia en contrario. Parte del derecho de toda persona a ser buscada, las garantías procesales del contenido mínimo al debido proceso, consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal y otro cualquiera. Por lo que comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. En ese sentido, todos los actos que provengan de las autoridades estatales, ya sean de carácter jurisdiccional, administrativo o sancionatorio, deben de respetar el debido proceso. Estas garantías incluyen, por ejemplo, que toda persona tenga el derecho a ser oída, informada de los derechos que le asisten, a que las autoridades actúen conforme a los protocolos de investigación determinados para cada delito dentro de un plazo razonable y con la debida diligencia. En el caso particular se detectó una omisión de realizar una investigación efectiva ante la desaparición de personas. A nivel internacional se cuenta con un desarrollo amplio respecto a la desaparición forzada, de la cual, si bien no es la única categoría existente en lo que respecta a la desaparición de personas, sí puede considerarse la categoría base del desarrollo normativo. Al respecto, destaca la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, en las que se amplían las obligaciones estatales al tratarse de desaparición por particulares. Es por eso que el deber de investigar tiene que cumplirse con seriedad y no con una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de los esfuerzos propios de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios sin que la autoridad busque efectivamente la verdad. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que la obligación de debida diligencia implica que las investigaciones penales agoten todas las líneas lógicas de investigación. En consecuencia, la debida diligencia exige que las investigaciones impulsadas por el Estado tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión,
asegurando que no haya omisiones en la recabación de prueba y seguimiento de líneas lógicas de investigación, siendo esencial que se adopten las acciones que permitan investigar, perseguir penalmente y sancionar a todas las partes y los autores materiales e intelectuales. Por lo que toca al derecho a la seguridad jurídica con relación con el derecho a la verdad respecto de las personas de identidad desconocida, se establece que el derecho a la seguridad jurídica corresponde a que las autoridades tienen que actuar conforme a la legalidad y el marco normativo, libre de injerencias y actuar conforme a la norma, sin omisiones. Este derecho establecido en el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 25, con relación al artículo 14 y 16 constitucionales. Este organismo protector de derechos humanos acreditó las deficiencias entre la actuación del personal de la Fiscalía General de Justicia y el INCIFO, al no actuar diligentemente, incurriendo en omisiones que impactaron en la no identificación del paradero de Braulio Basilio Caballero, ya que, al omitir la práctica de pruebas específicas para precisar la edad posible de dicha víctima, así como al limitarse en asentar de que se trataba de un masculino de 20 años de edad, el cual fue inicialmente trasladado al Hospital General Balbuena por motivo de un atropellamiento y donde murió derivado de dicho delito, en calidad de persona desconocida, aspecto que impactó su remisión al INCIFO, a lo que se suma el hecho de que esta comisión no logró acreditar que el personal de la Fiscalía General de Justicia en momento alguno adoptara los procedimientos técnicos científicos que permitieran identificar su edad real. Incluso realizara los requerimientos ministeriales que permitieran ampliar la búsqueda de Braulio Basilio Caballero, como lo relativo a recabar las muestras biológicas para el perfil genético, su análisis y consecuente confronta, así como para aportar mayores datos para la confronta, impactando así en el hecho de que por más de 5 años y medio no se pudiera avanzar en la localización de Braulio Basilio Caballero, quien tenía 13 años al momento de los hechos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del primer visitador general de esta comisión y a continuación veremos el siguiente video testimonial. Julio César era un muchacho alegre que estaba en la casa, pero muy pulcro en todos sus actos, andaba poniendo las cosas en su lugar, estudió hasta la secundaria, sabía casi hablar inglés. Tuvo un golpe a la edad de 17 años, se cayó, su vida ya no fue igual. Tuvo una regresión, tenía aproximadamente de 9 a 10 años de edad, mentales. Le gustaban las caricaturas, pues le gustaban las de los Oyogi, la de Canito, las de la Pantera Rosa. El cuerpo de Julio César fue hallado por policías el 16 de enero cerca de un parque en la alcaldía Coyoacán. No es posible que digan que es situación de calle. La territorial no informó a la fiscalía que habían encontrado a mi hijo y que lo estaban buscando. Lo estaba buscando la Fiscalía de Desaparición Forzada y nunca le dijeron en la territorial a la fiscalía que ya había aparecido. Entonces, él desapareció también por el Estado. ¿Eso es correcto? Para una mamá que está buscando un hijo 3 años en toda la República, hay mucha desconsideración, hay mucha omisión, hay mucha negligencia, no hacen su trabajo. Le hablé a Jacqueline Palmeros, que es la presidenta del colectivo al cual yo pertenezco, de Una Luz en el Camino. Cerré la calle varios días y el colectivo me apoyó. Estuve ahí con el colectivo en varios cerramientos de las avenidas principales para hacer presión. Fue a tocarme a mi casa un señor, me tocó y me dijo, ¿usted es la señora Laura Cabaña? Le digo, sí. Tiene que ir al INCIFO a reconocer el cuerpo de Julio César Cervantes Cabañas, porque yo acabo de ir a cotejar
sus huellas. Sin más ni más me traen esa noticia tan terrible. Y no me permitían pasar, que porque era día festivo del Día de Muertos. Le digo, ¿cómo que no está aquí? Dice, no, porque su cuerpo fue donado al Instituto Politécnico Nacional. Le digo, ¿y con permiso de quién? ¿O de qué? ¿Por qué? Yo vengo mes con mes a ver si encontraba yo aquí a mi hijo y nunca lo encontré. Aquí tengo un cuadernillo que me solicitaron en donde estaban todos los datos de mi hijo, el ADN, el mío, el de su padre, el tipo de sangre, las placas dentales, todo lo que se refería a mi hijo. Ahorita me dicen que no me lo pueden dar hasta que le tomen otra prueba genética, que no hay genetistas. Llevo 7 días esperando y resulta que me dicen que faltan otros 10. Entonces yo quiero a mi hijo. Me lo entregaron como un cascajo. Muy mal me entregaron a mi hijo, que estaba con su boca abierta. Le quitaron la lengua, el esófago, todo lo vaciaron. Se me hace inhumano, injusto. Pues no he tenido respuesta de ninguna autoridad, de ninguna. Por eso vengo aquí, acudo a Derechos Humanos. Porque andamos sin luz, en una oscuridad de que no tenemos un apoyo, no tenemos a quién recurrir. No hay nada. Entonces, yo lo que pido nada más es que se haga justicia para Julio César. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta encontrarles! Promesa cumplida. Ahora escucharemos a la cuarta visitadora general de este organismo, María Luisa García Hernández, a quien le cederemos el uso de la voz. Gracias. Buenos días a todas, todos y todes. El expediente integrado por la cuarta visitaduría general de esta comisión, que da origen a la recomendación 09-2025, omisiones en la investigación y la desaparición y posterior tratamiento del cuerpo de una persona con discapacidad que propició una desaparición administrativa, se relaciona con los siguientes hechos victimizantes. El 20 de septiembre de 2021, Julio César Cervantes Cabañas salió de su hogar en Alcaldía Álvaro Obregón. Se dirigía a una tienda de abarrotes en su colonia, pero ya no regresó a casa. El 22 de septiembre de ese año, su mamá, Laura Cabañas, presentó una denuncia en la Fiscalía de Investigación y Persecución de Delitos en materia de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas desaparecidas, FIPEDE, por la que se inició una carpeta de investigación. Ante la falta de avances, su familia acudió a esta comisión. Es de destacar que Julio César no fue encontrado como resultado de la investigación de su desaparición. Lamentablemente, a pesar de que sus padres participaron por 3 años en acciones de búsqueda, su localización tampoco fue resultado de ese esfuerzo. El 1 de noviembre del 2024, la familia fue informada de que el cuerpo de una persona fallecida 10 meses atrás y relacionada con una carpeta de homicidio por muerte en vía pública coincidía con los datos dactilares de Julio. Fue hasta el 11 de noviembre de ese año que pudieron recuperar su cuerpo, que había sido entregado en calidad de desconocido a una institución educativa para fines de investigación, lo cual retrasó su plena identificación. La investigación que llevó a cabo la CDHCM acreditó principalmente las siguientes omisiones institucionales. Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
incumplimiento de las acciones inmediatas establecidas en el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, protocolo homologado, como no solicitar el resguardo de videos del C5 de la fecha correcta de la desaparición, dilación de 3 meses en la aplicación del cuestionario para recolectar datos de personas no localizadas, cuestionario ante mortem, sin tomar en cuenta que el INCIFO ya lo había realizado, provocando revictimización. Ausencia de acciones de búsqueda individuales, análisis estratégico, plan emergente de reacción inmediata, entrevistas a profundidad y análisis de contexto. Dilación de 2 años para solicitar la inscripción en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Ausencia de enfoque diferenciado que tomar en cuenta la discapacidad intelectual de Julio César en las acciones de rastreo institucional para determinar los ámbitos, lugares y métodos de búsqueda e investigación. Falta de cruce intrainstitucional de información por parte del personal ministerial a cargo de la carpeta de homicidio que permitiera detectar la existencia de la carpeta de investigación por desaparición del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Imposición de carga injustificada a los familiares al requerirles su asistencia periódica para la consulta de registros que detentaba dicho instituto, faltando a la oficiosidad que les es obligatoria. Omisión de perfilación genética al cuerpo de Julio César, a pesar de haberle tomado muestra biológica a su ingreso al INCIFO en enero de 2024. Falta de confronta de datos del cuestionario ante mortem con la información post-mortem obtenida mediante periciales en medicina, fotografía, antropología y odontología. Se recalca que con ello se obstaculizó por más de 10 meses la identificación. Entrega del cuerpo a una institución pública de educación 6 días después de su ingreso al INCIFO, con base en un convenio para la utilización de cadáveres que data de 2011 y que, si bien se fundamenta en la Ley General de Salud, incumple con disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada. Ello sin notificar a la Fiscalía y sin que dicha autoridad hubiera agotado actuaciones para su identificación. Revictimización a los padres al realizarles en noviembre de 2024 perfilación genética para confirmar la identificación, aun cuando desde 2022 se contaba con ella en la base de datos del INCIFO. Por todo ello, esta Comisión de Derechos Humanos acreditó en perjuicio de Julio César Cervantes Cabañas, víctima directa 1, Juana Laura Cabañas Arriola, persona mayor mujer, víctima directa 2, y Leobardo Leopoldo Cervantes Ángeles, persona mayor, víctima directa 3, la violación al derecho de toda persona a ser buscada con la debida diligencia, el derecho a la seguridad jurídica en relación con el derecho a la verdad respecto a personas de identidad desconocida y el derecho a la memoria de las personas fallecidas, teniendo como autoridades responsables a la Fiscalía General de Justicia y al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, ambos de la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la cuarta visitadora general. A continuación, veremos el siguiente video testimonial. Fue la primera de mis 4 hijos. Monse era luz, siempre fue una niña de excelencia académica. Siempre fue líder en todos los aspectos. Le encantaba la música. Su sueño más grande era ser artista, tenía un corazón de oro. Sus hijos eran su motivación, ¿no? Para trabajar, para tener un mejor futuro. Monse desaparece en tiempos de pandemia. Desaparecer en pandemia es lo más terrible que le puede pasar a una persona porque lo ocupaban como un pretexto para no buscar a mi hija.
Llevaba a mi bebé en brazos. Me tardaron como 9 horas. Me atendieron prácticamente en la madrugada. Cuando me atienden, un policía de investigación me recibe y me empieza a decir que por qué mi hija tenía tantos tatuajes. Inclusive me preguntó que si había estado en la cárcel mi hija. Fuma, toma, se droga, tenemos que saberlo. Pues es que a lo mejor su hija se fue a Acapulco con algún novio. Pues habrá que esperar. Me revisaron mi teléfono como pensando que yo pude haberle hecho algo a mi hija. Yo sentí como que me culparon. Yo empecé la difusión en redes, pegaba mis volantes en el metro, hablamos de que a lo mejor se la habían llevado tratantes y la fuimos a buscar a Sullivan, a Tlalpan, nos metimos a lugares que ni pensábamos. O sea, fue una búsqueda que hice yo, porque nunca me ayudaron los policías. Y se da la primera búsqueda regional en 2021. No encontré a Monse, pero encontré a otra chica. Y para ese entonces empezaba el colectivo Una Luz en el Camino. Éramos 5 familias, éramos bien poquitas. Y me acuerdo que llevó mucha gente, muchos compañeros de todos los estados, vinieron de Sonora, vinieron de Tijuana, vinieron de Guerrero, de Morelos, de Estado de México, de Hidalgo. Éramos 300 personas buscando. Para buscar a Monse, así tuvieron que pasar 4 brigadas regionales para poder localizarla hasta noviembre del año pasado, haciendo yo polígonos de búsqueda, consiguiendo los recursos. Recorrí 26 estados de la República, buscándola en una situación de trata, ¿no? Cuando me entregan a mi hija, nuevamente otra nueva revictimización. Allá localizamos en noviembre. En diciembre nos habían dicho que era un hombre, que pertenecía a los restos a un hombre de joven, que ya les habían hecho, de hecho, estudios antropológicos, odontológicos, y en enero, pues resulta que no era hombre, que era de Monse, ¿no? Que era de mi hija, por perfil genético. Me lo notifica la fiscalía sin darme oportunidad de que yo fuera acompañada ni de mi familia, ni de nada. O sea, fue una notificación indigna, ¿no? Cuando me entregan el cuerpo de mi hija, bueno, los restos de mi hija, todo fue criminal porque mi hija estuvo de aquí para allá, de territorial al INCIFO, del INCIFO a la fiscalía, de la fiscalía regresa al INCIFO. O sea, eso para cualquier madre es doloroso. El hecho de que Monse desapareciera y que yo la buscara en el Ajusco, pues abrió una caja de Pandora en la Ciudad de México, donde no se hablaban de las desapariciones tanto. En algún momento, una activista me dijo, no es lo mismo que se escuche una voz, la voz de Jacqueline, a que se escuche la voz de varias mamás que están pasando por lo mismo. Yo recuerdo cuando estaba esperando en la fiscalía, nos tenían horas y vi una mamá y vi otra mamá. Y les dije, oigan, si nos juntamos para luchar por nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Y nos pasamos nuestros teléfonos. Y ahí se funda Una Luz en el Camino, en la misma fiscalía. Y finalmente, un día nos fuimos a gritar, ya no era la voz de Jacqueline, ahora era la voz de 6 personas que buscaban, ¿no? Pero ahora sí nos escucharon. Y así, pues se funda en enero del 2021 el colectivo Una Luz en el Camino, y ahora ya somos 60 familias, ¿no?
que siempre ha sido un colectivo de mucha lucha, de mucho amor. Hemos localizado a muchas personas con vida, sin vida, que siempre nosotras decimos, ¿por qué los buscamos? Porque solo nosotras los encontramos. Yo creo que esta era la misión de mi hija en la vida. Al ser su voz, pues soy la voz de muchos, de muchas. Y yo creo que la mejor manera de dignificar la memoria de mi hija es no dejando la lucha. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta encontrarles! ¿Cuándo? ¡Hasta encontrarles! Cedemos el uso de la palabra a la cuarta visitadora general de este organismo, María Luisa García Hernández. De nueva cuenta, saludo a todas, a todos y a todes. La recomendación 10-2025, falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda de una mujer desaparecida, resultado de una investigación de la Cuarta Visitaduría General de la CDHCM, sustenta los siguientes hechos victimizantes. El 27 de julio de 2020, Jacqueline Palmeros acudió a la FIPEDE de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar la desaparición de su hija, Yael Montserrat Uribe Palmeros, Monse, de 21 años de edad, con quien había tenido contacto por última vez vía telefónica el 24 de julio de ese año por la mañana. Como antecedente, una amiga de Monse le compartió la ubicación del último lugar en donde había estado ese 24 de julio, la hora de su última comunicación y otros datos importantes. Por tal motivo, se inició una carpeta de investigación por desaparición en la que hubo serias omisiones e irregularidades como que el personal ministerial aseguró inicialmente que la desaparición de Monse había sido voluntaria. Por tanto, en contravención al protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, no se implementó de forma adecuada el plan emergente de reacción inmediata. No se activó el protocolo ALBA que encausa la búsqueda y, en consecuencia, no se realizó un rastreo perimetral efectivo, no se realizaron actividades en terreno ni gestiones de colaboración interinstitucional para la localización. El cuestionario para recolectar datos de personas desaparecidas ante mortem se elaboró hasta el 11 de diciembre de ese año y la entrevistadora formuló apreciaciones carentes de sustento probatorio, prejuiciosas, revictimizantes y contaminadas de estereotipos de género, que repercutieron en que no se considerara el contexto social y familiar de Montserrat y prevaleciera una ausencia total de perspectiva de género en la investigación. En la carpeta de investigación no se integraron soportes documentales de varias de las diligencias realizadas, entre las más graves, los informes policiales, el informe de la inspección ocular pericial, las videograbaciones en las que se observaban las personas con quienes Montserrat tuvo contacto en los últimos momentos que se tuvo conocimiento de su paradero. Todos ellos de vital importancia para trazar líneas de investigación efectivas. Ninguna de esas documentales pudo ser recuperada. Ante tal situación, Jacqueline Palmeros presentó una queja en la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General Local. En consecuencia, se dictó a FIPEDE la realización de diligencias contempladas en el protocolo ALBA. No obstante, su realización fue tardía y no estuvo acompañada de una estrategia integral ni de una valoración dinámica de contexto de riesgo. Solo por mencionar algunas, las solicitudes de colaboración para la localización se realizaron a más de 6 meses de la desaparición. La revisión de las redes sociales de Monse después de 1 año y 5 meses. El plan de investigación fue emitido hasta 2022. No se omite mencionar que, a raíz del expediente aperturado en asuntos internos, el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía tomó conocimiento del asunto. Hay una policía de investigación destituida y se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos. No obstante, como es evidente, tales medidas no subsanan la investigación deficiente. Por último, ha sido Jacqueline Palmeros, Jackie,
con tesón y la dignidad que le caracteriza, quien emprendió por cuenta propia y con la colectiva que fundó diligencias de búsqueda en la ciudad y en otras entidades del país, revisando registros forenses, delineando perímetros de búsqueda, realizando búsquedas regionales, organizando brigadas de búsqueda por patrones, lo cual fue aprendiendo en el camino con la única motivación de encontrar a su hija. Simultáneamente, tuvo que asumir totalmente los cuidados de hijos y nietos que anteriormente eran compartidos con su hija Montserrat. Es indispensable decir que la localización de Montserrat no fue resultado de la investigación ni de la actuación institucional, sino de una brigada de búsqueda regional en inmediaciones de la Jusco, realizada en noviembre del 2024 por la colectiva Una Luz en el Camino, en donde hallaron restos óseos que después de pruebas genéticas se determinó que pertenecían a Montserrat. En enero de este año le fueron entregados estos restos parciales, por lo que la labor de Jacqueline persiste hasta agotar cabalmente la búsqueda. Por todo ello, esta Comisión de Derechos Humanos ha determinado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vulneró el derecho a ser buscada con debida diligencia reforzada y enfoque diferencial, así como el derecho a la integridad personal de víctimas y familiares, ello en perjuicio de Yael Montserrat Uribe Palmeros, mujer joven, víctima directa 1, y de Miriam Jacqueline Palmeros Rosas, mujer, víctima directa 2. Dichas violaciones a derechos humanos causaron afectaciones a Alan Eduardo López Palmeros, víctima indirecta 1, al adolescente, víctima indirecta 2, al niño, víctima indirecta 3, al niño, víctima indirecta 4 y al niño, víctima indirecta 5, hermanos e hijos de Montserrat. Gracias. Agradecemos la intervención de la cuarta visitadora general. Ahora, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, nos dirigirá un mensaje. He entendido cómo los rostros se vuelven huesos, cómo acecha el terror debajo de los párpados, cómo el sufrimiento inscribe sobre las mejillas las duras líneas de sus textos cuneiformes, cómo los lucientes rizos negros o los rubios cenizos se vuelven plata deslustrada de la noche a la mañana, cómo las sonrisas se esfuman de los labios sumisos y el miedo tiembla con una risita entre dientes. Les he tejido una vestimenta hecha de palabras pobres, las que alcancé a oír, y me asiré con firmeza a cada palabra y a cada mirada, todos los días de mi vida, incluso en mi nueva desgracia. Hice una mordaza a cegar a mi boca torturada, por lo que les griten 100 millones de gentes. Entonces, déjenlos rezar por mí, como yo rezo por ellos en esta víspera del día de mis recuerdos. Porque aún en la muerte venturosa tengo miedo de olvidar el clamor de las Marías Negras, de olvidar el chirrido de esa odiosa puerta y la vieja aullando como bestia herida. Y desde mis inmóviles cuencas de bronce, la nieve se derretirá como lágrimas, goteando lentamente, y una paloma arrullará en alguna parte una y otra vez, mientras los barcos navegan nuevamente sobre el caudaloso Nevea. Epílogo, parte del poema Requiem de Ana Andreevna Gorenko, poeta rusa. Muy buenos días a todas, todos y todes que nos acompañan en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales en esta transmisión en vivo. Doy forma especial la bienvenida a las víctimas reconocidas en los 3 instrumentos recomendatorios que están siendo presentados y emitidos el día de hoy, así como mis amistades y redes de apoyo, entre las que se encuentra la colectiva Una Luz en el Camino. Para honrar a Braulio Basilio Caballero, a quien un día como hoy, hace 3 años, se le dio sepultura. Se encuentran su madre, Fernanda Mercedes Caballero, su padre, Miguel Basilio, su hermana, también víctimas reconocidas en la recomendación
8/2025, sobre las deficiencias en la búsqueda de un adolescente desaparecido que configuraron una desaparición administrativa. Para honrar a Julio César Cervantes Cabañas, se encuentra Juana Laura Cabañas Arriola, su madre, y Leobardo Leopoldo Cervantes Ángeles, su padre, víctimas identificadas en la recomendación 9/2025 sobre las omisiones en la investigación de la desaparición y posterior tratamiento del cuerpo de una persona con discapacidad que propuso una desaparición administrativa. Para honrar a Jael Montserrat, Monse, Uribe Palmeros, están presentes sus hermanos, sus hijos, que están ahora mismo en un espacio apropiado para ello contiguo a esta sala, y su madre, Jackie. Miriam, Jacqueline, Palmero, Rosas, todas ellas víctimas reconocidas de la recomendación 10/2025 sobre la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda de una mujer desaparecida. A cada uno de ustedes les agradezco la confianza depositada en este organismo para iniciar los procedimientos de investigación que llevaron a la documentación de la violación al derecho de toda persona desaparecida a ser buscada en perjuicio de Braulio, de Julio y de Montserrat. Toda persona desaparecida y no localizada es única, es importante, requiere ser buscada. Su ausencia genera la mayor angustia posible para sus familiares y personas que les quieren, en cuya vida no será la misma hasta que las encuentren. Las autoridades tienen obligaciones específicas que deben activar en el inmediato cuando reciben una denuncia de extravío con el único y prioritario objetivo de localizarles pronto y con vida. La denuncia de investigación por la desaparición de Braulio, de Julio y de Monse tuvo varias deficiencias comunes. La falta de consignación de información suficiente relacionada con los datos generales o media afiliación de las personas. El retraso en recabar información completa, misma que se reunió tiempo después de realizada la entrevista inicial. La falta de ampliación de información llevada a cabo de forma oficiosa por la autoridad, que no proporcionó diligencia sino hasta que las familias aportaron argumentos y elementos de orientación sobre los casos. Se identificó un claro error en la captura de datos en algún punto del contacto con las autoridades, mismas que no se compartieron información entre ellas. En todos operaron estigmas y prejuicios que obstaculizaron la actuación de las labores de búsqueda, que se sobrepusieron a las obligaciones de la autoridad, sobre todo a la principal, que es la de garantizar la seguridad de las personas. Braulio no tenía 20 años, era un niño de 13, y frente a la duda debió operar la presunción de que era menor de edad. No estaba en drogas, como lo quisieron hacer creer, no se escapó de su casa por estar en una edad de la punzada o en la rebeldía, como le insistieron. Su hermano no le infligió ningún daño, como hirientemente lo señalaron. Julio era una persona con discapacidad intelectual perdida y confundida, no un cadáver disponible para practicar a estudiantes, simplemente no supo cómo regresar a su casa. En cuanto a Monse, operó el prejuicio sobre los tatuajes, sobre la conducta moral que se impone a las mujeres, que aún muchas autoridades toman como pretexto para justificar su falta de pericia, su negligencia y su falta de voluntad. En ninguno de los tres casos fueron tomados en cuenta los elementos contextuales de las víctimas como información útil y necesaria, a partir de la cual desarrollar las primeras líneas de investigación y de búsqueda inmediata. No se consideró la activación de protección reforzada o atención especializada y diferencial, aun cuando existe la base jurídica y la metodología suficiente para ello, y atender los casos en que hay adolescentes involucrados como Braulio, personas con discapacidad como Julio o mujeres como Monse. Las familias de cada uno de ellos se enfrentaron por igual a que el trámite, la ventanilla, la actitud y la falta de cuestionamiento e interés mata tratado internacional. Es decir, fueron privilegiados aspectos futiles por encima de poner en marcha todos los recursos necesarios para ver cómo sí se encuentran a las personas. En particular, 2 de las desapariciones descritas el día de hoy corresponden a una forma particular de desaparición
que extendió innecesariamente la angustia y el dolor de las familias, duplicó sus esfuerzos y exponenció su impacto emocional, físico, patrimonial, entre otros. Me refiero a la desaparición administrativa. Se encuentran antecedentes del uso de este concepto en el contexto colombiano desde el 2014 por el equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial, respecto del cual se dio a conocer un informe especial en el 2017. Para 2022 y 2024 en México se propuso como parte de un desarrollo académico institucional ese concepto y hoy este organismo lo fortalece y adiciona no solo para visibilizar un patrón de actuar de las autoridades en el contexto de búsqueda de personas, sino para marcar un estándar que acompañe y forma parte inherente al derecho a las personas a ser buscadas más allá del concepto académico. En lo recién presentado en el informe temático Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México, de los cuales muchos de ustedes fueron testigos hace rato, se propone como definición precisa de esta situación la desaparición que se origina por la intervención directa de autoridades de forma inintencionada, pero no por ello no atribuible a la autoridad, que provoca la imposibilidad de localizar una persona con o sin vida, o bien prolonga su desaparición a partir de una serie de actos, omisiones, negligencias que se extienden en el tiempo de su ausencia, con impactos en sus entornos sociales, familiares y simbólicos. Es importante subrayar, como uno de los elementos que se adiciona, el hecho de que pueden ser personas vivas o cuerpos, puesto que del universo de casos analizados se identifica que las personas pueden permanecer desaparecidas administrativamente con vida, sin que pueda asociarse una solicitud de búsqueda específica con una persona que tiene incluso una secuencia de contactos con autoridades, o bien una persona que ha perdido la vida o cuyo cuerpo se encuentra resguardado por autoridades que no logran vincular por diferentes razones con una solicitud. La desaparición es administrativa, por tanto, porque alguna autoridad o varias ya cuentan con los registros de las personas denunciadas como desaparecida, sin embargo, no existe la capacidad para reunir ese registro con otro compatible ya existente en el sistema que tendría que estar interconectado. Dos de los tres instrumentos recomendatorios que se presentan el día de hoy por los casos de Braulio y Julio son los primeros en plantear este estándar, que va más allá del concepto forjado en el paso del tiempo. Se busca colocarlo como derecho de las personas a ser buscadas en el firme propósito de eliminar esta práctica o vía de comisión o violación a los derechos humanos. Al día de hoy se encuentran en el país 133,022 personas desaparecidas y no localizadas. En el caso de la Ciudad de México son 6,713. Un porcentaje de ellas podría estar siendo víctimas de desaparición administrativa, es decir, haber tenido ya contacto con autoridades de algún ámbito de salud, seguridad, procuración de justicia, búsqueda, panteones, albergues, centros de enseñanza, entre otros, que aún así sus familiares la siguen buscando. Casos como el de Braulio, Julio y Monse no tendrían que suceder de nuevo y el cumplimiento de las recomendaciones 8, 9 y 10 2025 implican cambios estructurales para que se transformen las fallas estructurales que agravan la situación de desaparición en el país. Es así como personas que están en calle, como en el caso de Julio, están desaparecidas aún cuando han tenido contacto con autoridades que no logran conciliar la denuncia con la identidad de las personas y más aún como cuerpos que tienen resguardados por las autoridades, que son otorgados a instituciones de investigación por no contar con familiares que respondan por ellos, mientras que tan cerca sus familias hacen todo por encontrarles. Es así como cuerpos de personas en resguardo pasan 6 años, como Braulio, como no identificados, a pesar de que instituciones de salud, búsqueda, investigación y forenses tienen cada uno una ficha de un cuerpo por localizar. Ninguna reúne ese cuerpo con ese nombre por varios errores y dilaciones, entre los cuales están el catalogarlo arbitrariamente con una edad que no le corresponde y operando con certeza con base de un dato obtenido así, arbitrariamente. En el caso de Monse, la omisión de realizar una investigación de desaparición con debida diligencia reforzado y un enfoque diferencial
agravó la protección de la integridad de sus familiares y prolongó su angustia por 3 años. El de Montse es un caso más que evidencia cómo las instituciones y su servicio público en su mayoría continúan subestimando la perspectiva de género como metodología técnica jurídica necesaria para la investigación. De haberse incluido la ruta para su localización, hubiera sido más eficiente y más eficaz, además de que se hubiera evitado la victimización secundaria para ella y para su familia. Hechos como los descritos en esta presentación no deberían de suceder, pero sucedieron y fueron documentados por la primera y la cuarta visitaduría generales de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por lo que el día de hoy se dirige dar recomendaciones 8, 9 y 10/2025, las 2 primeras a la Fiscalía General de Justicia y al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y la última a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, en su calidad de autoridades responsables, y establece como puntos recomendatorios los siguientes. A la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dará seguimiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad para que las víctimas sean inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México y para que se realice la valoración y determinación del plan de reparación integral para cada una de ellas conforme a los procedimientos y requisitos que establece la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y su respectivo reglamento. Llevará a cabo 3 actos de disculpa pública correspondientes a cada uno de los 3 instrumentos recomendatorios por la violación de derechos humanos cometida en perjuicio de las víctimas, en las que se explique a la opinión pública lo ocurrido, se reivindique y se preserve la honra y la memoria de Braulio, Julio y Montse, y en el que se manifieste su compromiso de adoptar las medidas de no repetición recomendadas en los instrumentos. Dará vista a las instancias señaladas en cada uno de los instrumentos recomendatorios con la finalidad de que investigue si existe un cumplimiento injustificado o actuación negligente de las personas servidores públicas involucradas en relación con los hechos abordados en cada uno de los instrumentos, y aportará los instrumentos recomendatorios a las carpetas de investigación vinculadas con los casos a fin de que la autoridad ministerial considere las evidencias documentadas por este órgano protector de derechos humanos como elementos de prueba que contribuyan con su integración y perfeccionamiento. Para el caso de Braulio, con base en el principio rector de coordinación establecido en el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y en concordancia con el numeral A10, Sistemas de Información para encontrar a personas, de la Estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de las personas 2025-2030, realizará los ajustes a sus lineamientos internos y establecerá una estrategia de colaboración interinstitucional con las autoridades primarias, con aquellas instituciones que funjan como escenarios de búsqueda, a efectos de facilitar el intercambio de información con inmediatiz, con especial cuando se trate de personas de identidad desconocida, así como en el caso de niñas, niños y adolescentes, evitando la segmentación de información que puede impactar en la desaparición administrativa, procurando la integridad de la información, actualizando periódica y debida diligentemente la supervisión y la rendición de cuentas. De manera equivalente, lo hará para el caso de Julio, adaptando a los estándares de protección a las personas con discapacidad. En lo correspondiente al caso de Montse, con base en el principio rector de coordinación establecido en el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y en concordancia con el numeral A4, enfocar y fortalecer la búsqueda individualizada de la estrategia de la ciudad para la búsqueda y localización de personas 2025-2030, emitirá un documento normativo idóneo que haga obligatorio, sin excepción, que toda carpeta de investigación iniciada por la desaparición de una persona cuente con un plan de investigación y búsqueda que deberá tener las siguientes características: incluir entrevistas a profundidad a las y los familiares o a personas cercanas, cuestionario antemortem, resguardo de videograbaciones, adecuada inclusión de periciales e informes en las carpetas de investigación, y se precisará que cada una de las actuaciones mencionadas deberán de ser realizadas bajo los principios de oportunidad, perspectiva de género, interseccionalidad y libre de estereotipos que pueda obstaculizar la investigación diligente. Asimismo, la autoridad deberá
brindar atención psicológica y tanatológica a la familia de Monse y de Julio, reconocidas como víctimas. Este servicio será brindado de manera gratuita, proporcionada por personal profesional especializado de la Coordinación General de Atención a Víctimas en lugar y horario accesibles. Finalmente, instalará un memorial para Monse y para Julio César, para lo que realizará 2 actos conmemorativos y a plena satisfacción tanto de Yabki como de los papás de Braulio. Al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Ciudad de México dará seguimiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para que las víctimas sean inscritas en el registro de víctimas de la ciudad y determinará el plan de reparación integral para cada una de ellas conforme a los procedimientos y los requisitos que establece la Ley de Víctimas. Llevará a cabo 2 actos de disculpa pública correspondientes a cada uno de los 2 instrumentos recomendatorios por la violación a los derechos humanos cometidas en perjuicio de las víctimas, en el que explique a la opinión pública lo ocurrido, se reivindique y se preserve la honra y la memoria de Braulio y Julio, y en el que se manifieste su compromiso de adoptar las medidas de no repetición recomendadas en los instrumentos recomendatorios. En el caso de Braulio, elaborará una placa conmemorativa que deberá colocarse en un lugar visible por el público que acuda a las instalaciones del instituto y hará alusión a su memoria. Dará vista a la autoridad competente del Poder Judicial de la Ciudad de México con la finalidad de investigación si existe un incumplimiento injustificado o actuación negligente de las personas servidoras públicas involucradas. Adoptará los lineamientos internos y de colaboración interinstitucional que permita la remisión inmediata de información relacionada a personas de identidad desconocida, así como a la actualización periódica de la información adicional que se relacione a personas de identidad desconocida, especificando el área y datos de contacto de las personas servidores públicas responsables de dicha información, así como el establecimiento de aquellos estudios o solicitudes de información de otras autoridades que resulten necesarias para contar con la mayoría de datos que orientados a la identificación humana respecto a cadáveres de personas de identidad desconocida. Dará vista a las autoridades competentes del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses con la finalidad de que se investigue si existió incumplimiento injustificado o actuación negligente de las personas servidoras públicas. Adoptará las medidas necesarias a fin de que se establezca en su normativa interna la obligación de no celebrar convenios u instrumentos de colaboración similares con ninguna institución educativa o de investigación que contravenga lo establecido por la Ley General en la materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas respecto a la disposición del cuerpo de personas desconocidas. En el mismo sentido, se adoptarán las medidas necesarias para que no se disponga de ningún cadáver de persona desconocida para fines terapéuticos, de docencia o investigación, sin que la Fiscalía haya agotado previamente las diligencias necesarias para su identificación. A ambas instituciones responsables, en concordancia con el numeral A7, apoyo y atención a familias durante la búsqueda de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, realizarán los ajustes en los lineamientos internos que permitan sea proporcionado el acompañamiento psicológico a las personas y o familiares buscadoras al momento de la revisión de aquella información relacionada a cadáveres o donde obren imágenes sensibles, así como el acceso amplio a la información que pueda permitir la identificación sin que sea un obstáculo que al mismo haya sido revisada de forma previa. Se incorporará en sus programas de capacitación la actualización respectiva al acompañamiento psicológico como un elemento esencial para el respeto a la dignidad de las personas y el compromiso para no ocasionar daño adicional al que ya representa la situación. Agradezco al personal de la Comisión bajo la dirección de la Primera Visitaduría General y de la Cuarta Visitaduría General que llevaron a cabo la investigación y la determinación de las violaciones de derechos humanos que motivaron la recomendación 8, 9 y 10 del 2025, así como el personal
de la Dirección de Quejas y Atención Integral por el acompañamiento brindado en este caso y también adicionalmente porque ahí está nuestro punto focal de búsqueda, ahí están coordinadas todas las acciones que se hacen de búsqueda en la comisión y fueron las responsables, Nuriney Mendoza y su equipo, de hacer el informe que se presentó esta mañana y aportar a estas recomendaciones los indicativos para todo lo que tiene que ver con desaparición administrativa. Asimismo, agradezco las aportaciones vestidas por parte de equipos de trabajo de este organismo público protector, como son la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas de Derechos Humanos y la Dirección General de Administración por su trabajo para la presentación de estas recomendaciones. Es cierto que este no es el final del proceso para el acceso a la justicia y la reparación al daño que tienen derecho. No obstante, es parte del proceso para su materialización, por lo que desde este momento esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le dará seguimiento a la aceptación de los 3 instrumentos y al cumplimiento de sus planes recomendatorios. Que este día conste también que las familias de Braulio, Julio y Monse se han constituido como defensoras de derechos humanos con motivo de circunstancias que cambiaron su vida para siempre y que desearíamos que no hubiera sucedido. No obstante, agradecemos su lucha, sus aportaciones para transformar esta situación que el país entero llora. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hará entrega a las víctimas directas de las recomendaciones 08, 09 y 10 del 2025. Agradecemos a la presidenta de esta comisión. Agradecemos profundamente a todas las personas que nos acompañaron a través de nuestras redes sociales en este espacio de diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos. Reconocemos, además, la valiosa participación de nuestras compañeras Daniela Vite y Joana Campillo como intérpretes de lengua de señas mexicana. Gracias nuevamente a todas y a todos y a todes por acompañarnos en este día y ser parte de esta comunidad comprometida con los derechos humanos. Muchas gracias y les deseamos un excelente día.
Buenas tardes. A todos, agradezco su presencia. Agradezco profundamente la recomendación a la directora de la Cuarta Visitaduría. Mil gracias. De la Comisión de Derechos Humanos, a la licenciada Nayeli Ramírez, a la licenciada Nadia Shuham, por su intervención, de las 3 licenciadas, y apoyo que me han brindado para defender la justicia y los derechos de mi hijo Julio César, que tuvo un tema de homicidio, fue secuestrado, torturado y fue donado. Por el INCIFO y respetando todos sus derechos, porque aún estando muerto, él tenía el derecho de que fuera tratado con dignidad y violando todos mis derechos de madre. Esta recomendación es un paso importante para todas las madres buscadoras y para todos los desaparecidos, y mi gratitud es inmensa. Personalmente agradezco de corazón el tiempo y la atención que le han dedicado al caso de mi hijo Julio César Cervantes Cabañas. Su labor es fundamental para protección de los derechos humanos de todos los desaparecidos. Su recomendación es un apoyo y significa mucho para mí, porque me da la esperanza de saber que no estoy sola en la justicia de mi hijo. Valoro mucho su trabajo, es profesional y humano. No tengo palabras para expresar mi gratitud por su labor. Para mí es un faro de esperanza para la justicia de mi hijo Julio César Cervantes Cabañas. Les agradezco mucho. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Alan Eduardo López Palmeros, soy hermano de Yael Montserrat y yo quisiera hacerle una pregunta a los asistentes. ¿Cómo se dignifica o se repara la pérdida de un ser querido? ¿Cómo se repara estos años de ausencia por parte de mi madre y las lágrimas que hemos derramado en familia? ¿Cómo se repara la ausencia, el dolor, los cumpleaños, navidades? Una madre, una hija y una hermana que hoy no está. ¿Cómo se reparan las revictimizaciones que vivimos desde la desaparición de Monse? Mi madre nos ha enseñado que las cosas materiales son cosas banales, que el dinero va y viene, y sabemos que no hay dinero que en el mundo valga lo que valía mi hermana. Perdimos todo en el camino, nos hemos convertido en una familia rota, pero estoy sin duda seguro de que mi madre hubiera dado todo por cualquiera de nosotros, sus hijos. Ahora bien, también nos dimos cuenta de que el tener una posición económica en este país te coloca en una ventaja para poder ser buscado. Mi madre era soltera y mi hermana también, ambas trabajadoras, y eso justamente las convirtió en mujeres vulnerables ante un Estado que a la fecha sigue fallando. No solamente fue la revictimización vivida por parte de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Aun cuando mi madre encontró a mi hermana con sus propias manos y con sus propios medios, el Estado le seguía fallando. Nos revictimizaron al entregarnos los restos de mi hermana y dejaron libres a los responsables. Sabemos que es una recomendación incompleta y esperamos que si se siga trabajando el tema, pues sabemos que el camino no ha terminado. Porque lo más importante para Monse no ha llegado. Ella aún está incompleta y aún no recibe la justicia que se merece. Su madre, sus hijos y sus hermanos la amamos y la extrañamos y exigimos todo el peso de la ley para quienes nos hicieron tanto daño. También queremos agradecer a los colectivos de búsqueda, a Dios principalmente por darnos la fuerza para continuar con todas aquellas actividades, todos aquellos que aportaron a la localización de mi hermana. Muchas gracias.
Yo también quisiera dar gracias a la licenciada de la Cuarta Visitaduría, a la licenciada Nadia, a Nayeli, pero sobre todo a Dios, que me dio la fortaleza, que me la sigue dando, mi querido eje de iglesias y espiritualidades, que nunca me abandonó desde la primera jornada, la primera búsqueda regional que se hizo en el Ajusco, y a mis enormes compañeras y hermanas, porque sin ellas y sin otros colectivos hermanos, como Hasta Encontrarles, como Unidas Siempre Buscando, yo no hubiera podido localizar a mi querida Monse. Nos deja claro esta recomendación que nos sigue haciendo falta esos protocolos con perspectiva de género. Son muy marcados, fueron muy marcados, sobre todo porque estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuántos casos más tenemos que pasar así? ¿Cuántas recomendaciones tienen que haber así para que se den cuenta que el Estado sigue fallando? No solo es Monse, no solo es Braulio, no solo es Julio. Hay muchos casos atrás que siguen atorados porque no han sido buscadas mujeres con perspectiva de género, niñas, niños, adolescentes. Está Axel, está Irving Ulises, quien también estuvo 6 años en el Estado de México. Está Elena Liliet, quien también era mujer. Está Pamela Gallardo, quien también es mujer. Y creo que nos llenaríamos de recomendaciones si nos ponemos a ver todas y cada una de las negligencias por parte del Estado. En definitiva, el caso de Monse no ha sido fácil, menos para nosotros como familias, pero también hoy, antes de estas recomendaciones, fue muy claro el mensaje que nos dio la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno. No estuvieron presentes. En una presentación tan importante que acaba de dar la presidenta Nayeli, anteriormente a las recomendaciones, debió haber estado la Fiscalía y el mensaje es: no me importan los desaparecidos en la Ciudad de México. El mensaje de la Secretaría de Gobierno también fue muy claro, porque yo estuve aquí hace algunos meses, cuando se habló de generalidades, porque nuestra querida Nayeli se nos va próximamente, y estuvieron todos los alcaldes, y estuvo la jefa de gobierno. ¿Por qué hoy que se habla de desaparecidos no estuvo nadie? Porque el mensaje es claro, no les interesa. Agradezco la presencia del comisionado Luis Gómez, que también se retiró, pero él no puede ser juez y parte. Aquí deben de estar todos los funcionarios involucrados. Y el caso de Monse no termina. Vamos a seguir luchando, porque Monse no se suicidó como me dijeron en el Instituto de Ciencias Forenses, porque Monse no se fue de su casa y porque hubo una juez que juzgó también sin perspectiva de género y eso le pertenece al Poder Judicial. Agradecemos mucho toda la atención que se le dio y el seguimiento por parte de la Cuarta Visitaduría, pero en definitiva no es una recomendación completa. Seguiremos peleando porque el Poder Judicial también es culpable, porque el INCIFO también es culpable y porque no vamos a descansar hasta que esto no se vuelva a repetir y hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas aquí presentes. Desde la familia Basilio no tenemos nada más que agradecimiento para todos y cada una de las personas que en el momento que necesitaron dijimos aquí estamos. Un agradecimiento especial para el Grupo de Acción por los Derechos Humanos, que nos hicieron fuerte desde que tomaron el caso, para las familias buscadoras que en su momento nos apoyaron igual, colectivos.
a la antropóloga Albertina Ortega, que nos hizo el grandísimo favor de darnos certeza de lo que estábamos recibiendo en su momento. Para nosotros un momento muy difícil, devastador, porque jamás pensamos que la vida de mi hijo había terminado así. Creo que como sociedad nos hace falta comprometernos con nosotros mismos. Para los servidores públicos es claro que de pronto toman un papel que no les corresponde, creyendo, denominándose a sí mismos como autoridades, que para el pueblo no lo son. Para el pueblo son servidores públicos todos y cada uno de ellos. Desde la presidenta, ustedes lo saben, para todos los de la fiscalía que se sienten personas intocables de pronto, tenemos que ponerlos en su lugar como sociedad. No, quizá lo estoy hablando desde el coraje, desde la impotencia de mía como padre, que no hubo un momento real de compromiso y quizá más de obligación, porque como servidores públicos tienen la obligación de atender todos y cada uno de las necesidades de la sociedad, de las familias en búsqueda, que muchas veces niegan el sustento, los apoyos para las mismas. Justo por eso se detienen muchas búsquedas, justo por eso no hay una justicia como tal para todos. Esto a lo que llamamos justicia es una mascarilla nada más, porque lo justo es que cada familia no sufriera tanto por este tipo de situaciones. Pero aquí están las madres, padres buscadores, hijos, hermanas, que como ya lo comentaba la compañera Jackie Palmeros, el sufrimiento de cada una de todas las familias que vivimos esto no se cura con usted disculpe. La restitución del daño creo que queda corta porque muchas vidas son cortadas sin sentimiento alguno. Muchos proyectos de vida, de familia, quedan ahí suspendidas. Porque quiero decirles que yo en lo personal, y creo que es general de las familias buscadoras, queda ese hueco, ese vacío, que con nada lo vamos a restituir. Porque quizá el perder un accesorio, pues lo perdí ya, ¿no? Pero una vida, un proyecto de vida jamás se va a restituir. Entonces, pues, es todo de mi parte, nuevamente agradeciendo, reiterando mi agradecimiento para todos, cada uno de ustedes. Grupo de Acción, muchísimas gracias. Gracias por todo. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco a la institución por habernos analizado correctamente la carpeta. Como familia, para nosotros este mes es muy importante. Hace 3 años, un 29 de agosto, recibimos a Augusto en el INCIFO. Recibimos a nuestro hijo Braulio. Mañana es 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos. La fecha en que mi hijo lo enterramos nosotros. Yo quisiera que la sociedad entendiera la gravedad que estamos pasando a las madres de familia, porque ya fuera con las instituciones somos atacadas, somos revictimizadas constantemente. Hay muchas gentes allá afuera que están buscando a su familiar con la esperanza y la ilusión de que regresen con vida a casa.
lamentablemente como nosotros no regresan a casa. El daño ya está hecho. Emocional, psicológicamente estamos destruidos. Pero tenemos que seguir adelante, porque tenemos también familia que nos está esperando en casa y una hija que tenemos que seguir sacando adelante. Es doloroso para mí. Tengo 2 fechas que pues realmente no sé. Tengo el 30 de agosto, tengo el 28, que son fuertemente aquí en el alma, están marcadas de vida. Yo le agradezco a usted y a usted, licenciado, y a los abogados que nos acompañan, haber caminado con nosotros. Y seguiremos caminando allá afuera con todas las personas que se nos acerquen. Las búsquedas son importantes. Hay que salir allá afuera, se necesitan manos. No nada más las madres buscadoras tienen que buscar. También las autoridades se tienen que meter a buscar. Instituciones también tienen que entrar a buscar, porque 2, 3, 4 manos no se puede. Necesitamos muchas manos para poder localizar a nuestros seres queridos. Y te mando muchas gracias a todos. Gracias nuevamente a todas, a todos y a todes por acompañarnos este día y ser parte de esta comunidad comprometida con los derechos humanos. Muchas gracias y excelente día